Muy buenas tardes a todas, a todos, a todes. A nombre de la Facultad de Educación de la Universidad Alberto Hurtado, queremos entregarles la más cordial bienvenida y nuestro agradecimiento por compartir otro encuentro más de estos que planificamos para el primer semestre y que ya muchos están viniendo seguidos. Si es que en esta tarde fría y lluviosa y con un buen cafecito, queremos compartir y conversar sobre este tema tan importante que es la formación integral. En este tercer encuentro queremos abordar el enfoque de derecho, una mirada transversal en la formación integral. Es impensable una educación integral que no tenga como eje central el respeto y la valoración de los derechos humanos. Este enfoque debe ser más que un marco conceptual, debe traducirse en acciones concretas, explícitas y permanentes, pero para ello se requiere la decisión y convicción de los actores que intervienen en el escenario educativo. Comprender cabalmente el impacto que tiene enfrentar la práctica pedagógica bajo esta mirada es uno de los principales desafíos de la formación inicial docente. Dicho en palabras de Maturana, no olvidemos que la democracia se trata de generar una armonía en nuestro convivir desde la elección del bienestar para todas y para todos. Para poder desarrollar este tema, que es bastante amplio, quisimos hoy día traer a tres grandes invitados, a quienes también agradecemos su presencia y su colaboración en ir generando instancias que vayan produciendo reflexión y sobre todo desafiarnos y tomar esta iniciativa y hacerla nuestra en nuestras carreras de pedagogía. Entonces, hoy día contamos con la participación de Rosa María Olave, de Catalina Opaso y de Juan Eduardo García Huidobro. ¿Cuál va a ser la estructura para hoy día? Vamos a partir con una mirada general del enfoque de derechos humanos, luego vamos a tener una mirada histórica de la democratización de la educación en nuestro país y finalmente vamos a tener la oportunidad de hacer la bajada más concreta en cómo esto se desarrolla en el ámbito educativo. Así es que para partir este encuentro, vamos a contar entonces con la participación de Rosa María. Ella es psicóloga de la Universidad Diego Portales, magíster en mediación del Instituto Universitario Kurt Bosch, directora del programa de mediación y resolución de conflictos de la Facultad de Derecho y académica también de la misma facultad de nuestra universidad. Ha impulsado iniciativas en el campo académico y de prácticas en mediación y resolución de conflictos en el marco de los derechos humanos. Participó desde la sociedad civil en el Plan de Acción de Empresas y Derechos Humanos elaborado en el segundo gobierno de Bachelet. Participó y colaboró en el diseño de la propuesta del Poder Judicial en el 2015 de modelo de centros de justicia ciudadanos con enfoque de derechos humanos. Es autora y coautora de varias publicaciones relacionadas a los temas de prevención de violencia en colaboración con la ONU. Actualmente desarrolla líneas de trabajo relacionados con conflictos indígenas, derechos humanos y resolución de conflictos. Muchas gracias, Rosa María. Adelante. Gracias, Genevieve. Muchas gracias por la invitación y realmente es un honor participar de este panel junto con el profesor García Huidobro, con Catalina Opaso y con Genevieve, y poder reflexionar y tener un espacio de conversación e intercambio en torno a un tema tan trascendental y tan presente hoy día, ¿no? Voy a compartir pantalla. Creo que ahí está, ¿no? Sí. Los voy a poner en modalidad de presentación. Bueno, como decía Jenny, el tema que nos convoca tiene que ver justamente con el enfoque de derecho en una mirada transversal acerca de la formación integral, ¿no? Y yo quisiera, bueno, primero comentar un poco cuáles van a ser los temas que voy a abordar en estos 15 minutos aproximadamente de compartir algunas ideas. Primero, un marco general sobre el ámbito de los derechos humanos.
Luego, algunas ideas sobre derechos humanos y educación. En tercer lugar, algunos aspectos que hoy día están siendo tratados a propósito de la futura nueva Constitución y el derecho a la educación. Y finalmente, algunos desafíos eh, que se nos presenta frente a este tema en un contexto de crisis social, transformación y pandemia. Y para comenzar, yo quería compartir esta idea que está escrita, ¿no?, en la página web de la Facultad de Educación de la Universidad Alberto Hurtado a propósito del sello formativo de la facultad, y que dice que los docentes no solo deben asegurar aprendizajes, sino también deben hacerse cargo de otros aspectos de la educación, como la convivencia escolar, la formación ciudadana, la promoción de la autoestima escolar y motivación entre los y las estudiantes y la promoción de hábitos de vida saludable, entre otros. Y esto, necesariamente para que esto sea posible, requiere un enfoque de derecho. Eso quisiera partir señalando, ¿no? Y entonces surge la pregunta, bueno, ¿qué son los derechos humanos? ¿Qué nos dicen los derechos humanos? Y a partir de un documento del Instituto Interamericano de Derechos Humanos del 2010, ahí se señala que los derechos humanos son un conjunto de derechos que nos corresponden a todas las personas sin ninguna distinción. Y claramente el hito que de alguna manera es un hito en la historia, ¿no?, del conocimiento y la conciencia de los derechos humanos es en el año 48, a propósito de la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y en esta Declaración Universal de Derechos Humanos me pareció importante poder hacer referencia a algunos de los artículos, dentro de los 30 artículos de la lista de 30 derechos, ¿no?, expresados en 30 artículos, de algunos de estos. Y el primero, sin duda, imposible no poder hacer referencia a él, tiene que ver con que los seres, todos los seres humanos nacen, ¿cierto? Eh, disculpen, algo pasó ahí, no sé si se está viendo o no. ¿Sí? Bueno, ahí está perfecto. Bueno, todos los seres humanos nacen libres en dignidad y derecho y dotados, como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Este es el primer artículo que a mí me parece tremendamente relevante porque pone atención y pone énfasis en la dignidad, ¿no? En la dignidad y en los derechos. En el artículo 2 se señala que toda persona tiene todos los derechos y las libertades proclamados en esta declaración. Y en el artículo 26 se proclama el derecho a la educación como un derecho fundamental. Y en el punto 2 de este artículo se plantea que la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Ahí hay elementos justamente que se empiezan a entrelazar entre un proceso de formación integral que tiene que ver con el desarrollo pleno de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos. Están íntimamente ligados. Luego, en el año 2015, Naciones Unidas proclama, ¿cierto?, la Agenda 2030 sobre el desarrollo sostenible, y en esta agenda se plantean 17 objetivos, ¿cierto?, para transformar nuestro mundo. Y ahí yo quisiera poner atención en el cuarto objetivo. Y el cuarto objetivo dentro de estos 17 se enfoca en la educación. Y lo que busca como meta, ¿no?, es garantizar el acceso a una educación inclusiva, equitativa
y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todas y para todos. Y también quise destacar el objetivo 5 y el objetivo 6. El objetivo 5 hace alusión a la igualdad de género y el objetivo 16 a la paz, la justicia y las instituciones sólidas. De alguna manera, todos estos los he querido destacar porque están absolutamente relacionados, interrelacionados, así como también, por supuesto, muchos de los otros que están dentro de los 17, ¿no? Pero para poder tenerlos como marco de fondo, lo que está señalado en la Declaración Universal y lo que está planteado acá en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ahora, tomando como referencia algunos elementos que plantea la UNESCO respecto de por qué la educación es un derecho fundamental, me ha parecido importante poder compartir algunas ideas que desde la UNESCO se plantean. Lo primero es que la educación, el derecho a la educación es un derecho humano indispensable para el ejercicio de otros derechos humanos. Es decir, el derecho a la educación habilita para poder ejercer otros derechos humanos. Ese es como un primer elemento. Lo segundo es que si el Estado no garantiza a una persona poder ir a la escuela y educarse, será mucho más complejo, obviamente, ¿cierto?, poder ejercer otros derechos. Así también la educación de calidad tiene por objeto el desarrollo completo de los y las seres humanas, ¿no? Datos de la UNESCO señalan que si todos los adultos del mundo completasen la educación secundaria, el número de pobres podría reducirse en más del 50%. Así de relevante es que si este derecho está garantizado, será posible ejercer también otros derechos. Por otra parte, la educación de calidad disminuye la brecha de género en beneficio de las niñas y de las mujeres. Y para que este derecho humano sea eficaz, es preciso que exista igualdad de oportunidades, acceso universal a la enseñanza y criterios de calidad de aplicación obligatoria que se puedan monitorear. Sin duda, todos estos elementos que voy mencionando nos resuenan especialmente en esta época en nuestro país. Son temas que hoy día están en la discusión, están en la discusión pública, están en las conversaciones del ámbito privado, están en las conversaciones en distintos ámbitos de nuestra vida personal y nuestra vida social. Señalaba al inicio que hoy día está íntimamente relacionado, ¿no?, lo que tiene que ver con el derecho a la educación y el nuevo momento constitucional en Chile. Y me pareció interesante compartir brevemente algunas ideas de un estudio reciente del año 2020 de Constanza Gijnen de la Universidad de Chile o de la Universidad Católica, con otros académicos, y ellos plantean que durante los últimos 20 años en Chile se ha pasado por distintos momentos para llegar finalmente a un periodo de constitucionalización del debate respecto del tema de la educación y el derecho a la educación. Y ellos distinguen tres momentos en estos 20 años. El primer momento se denomina, o lo denominan ellos como un momento, un periodo de debate de expertos entre el año 2000 y el 2006. Y lo que ahí sucede es que hay una mirada, desde la perspectiva de estos investigadores, que hay una mirada crítica en cuanto a las reformas curriculares del periodo post-dictadura, en que buscaron de alguna manera realizar algunas reformas más desde arriba a la crisis del sistema escolar de ese momento, pero con escaso protagonismo de otros actores sociales y más bien un rol protagónico de expertos y expertas. Y que los cambios, las reformas más bien de los 90 no promovieron cambios estructurales o institucionalizados que fueron diseñados en el periodo de los 80. Pero así también
fueron en este periodo surgiendo una serie de críticas a las reformas educacionales. Y así es como describen un segundo periodo como el periodo de los movimientos sociales entre el 2006 y el 2013, y que se caracteriza principalmente por este periodo de irrupción de los movimientos sociales, principalmente en el primer momento, ¿cierto?, del movimiento de los secundarios, el periodo de los pingüinos, el movimiento de los pingüinos, y donde de alguna manera se puso en discusión el modelo y sus bases, y hay un juicio crítico hacia determinadas políticas, ¿cierto?, en el ámbito de la educación de los gobiernos y los primeros gobiernos del periodo de la concertación. Los estudiantes secundarios, claramente en alianza con otros movimientos sociales, comprendían el derecho a la educación como un derecho a un bien social, a un bien público. Y bueno, en ese periodo del 2006 al 2013, irrumpe en el 2011, ¿cierto?, el movimiento universitario, y ya el derecho a la educación se empieza a entender como un derecho social. Y hay una mayor capacidad de estos actores sociales a mayor injerencia pública que los expertos respecto de ciertas temáticas vinculadas a el derecho a la educación. Y claramente ahí aparece, ¿no?, esto de el derecho a una educación pública, gratuita y de calidad con mucha fuerza. Y finalmente describen un tercer periodo que lo denominan el periodo de la constitucionalización del debate, desde el 2003 al 2017, y en este periodo claramente está justamente cruzado por todo lo que se impulsa desde el segundo gobierno de la presidenta Bachelet respecto de un cambio constitucional y todo lo que empieza a ocurrir en términos de participación ciudadana con, por ejemplo, los encuentros locales autoconvocados, donde uno de los temas que ahí aparece con mucha fuerza justamente es el derecho a la educación. Y bueno, y podríamos seguir como desde el 2017 a la fecha, ¿no? Hoy día está en el centro, uno de los temas en el centro del debate de la futura constitución tiene que ver con el derecho a la educación como un derecho social, claramente. Y aquí yo he querido tomar algunas ideas que propone el profesor Beley, ¿cierto?, respecto de la Constitución y el derecho a la educación. Y él plantea que un componente fundamental de las constituciones es cómo se incorporan los derechos de las personas. Y dentro de esta constelación de derechos humanos, la educación ocupa un lugar central. La educación tendría un valor intrínseco asociado al desarrollo personal, eh, así como también tiene un valor o una dimensión instrumental que la hace clave, que la hace preponderante para aumentar y desarrollar capacidades de las personas para justamente acceder y luchar por los otros derechos, lo que decíamos al inicio, el derecho a la educación como un derecho que habilita la posibilidad y la capacidad para ejercer otros derechos. Y así también la educación tiene un valor social porque contribuye justamente a la cohesión social y al bienestar colectivo. Ahora también me ha parecido importante poder rescatar algunas ideas que ha propuesto Educación 2020 respecto de una nueva educación para un nuevo Chile. Ahí ellos han propuesto un decálogo que tiene 10 ideas fuerzas que son centrales al hablar de enfoque de derechos, ¿no? Se plantea, en primer lugar, que la educación es uno de los pilares esenciales para el desarrollo humano y la construcción de una sociedad inclusiva y democrática. La educación, un derecho humano fundamental por su carácter habilitante para el ejercicio de los otros derechos. Aparece nuevamente esta idea que a mí me parece totalmente central. Sin derecho a la educación no es posible ejercer otros derechos. Como tercer punto, se plantea que los propósitos de la educación son la construcción del bien común y la formación integral, con enfoque de derechos humanos, equidad de género, desarrollo sostenible e interculturalidad. Es decir, una formación que incluye distintas dimensiones, ¿no? El sujeto o la sujeta del derecho a la educación son niños, niñas, adolescentes y distintas personas en cualquier etapa de su vida que puedan participar en un sistema educativo.
el Estado debe garantizar una educación integral de calidad, inclusiva, debe asegurar un sistema de educación pública, gratuita, laica, inclusiva y de calidad, de alto estándar formativo. Cuando vemos todas estas declaraciones, ¿cierto? Imposible no poder evocar una serie de demandas que desde los movimientos sociales han irrumpido en los últimos 20 años y que hoy día claramente se plasman, ¿no?, en las discusiones y que idealmente puedan ser parte, ¿no?, de la nueva futura constitución. Bueno, hay una serie de otros puntos, ¿no?, que ahí se plantean respecto de este decálogo propuesto por Educación 2020. Ahora, el mismo profesor Beley se plantea la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo incorporar el enfoque de derecho en los procesos de formación integral? Porque como se decía al inicio, una cosa es todo el marco teórico que se pueda plantear respecto de esto, todos los principios, ¿cierto?, los marcos conceptuales, pero cómo esto se traduce a una práctica que justamente haga posible que la formación integral contenga este enfoque de derecho. Y lo que plantea el profesor Beley es que hoy día se requiere preparar jóvenes para una sociedad más abierta, más diversa, multicultural, dinámica, cambiante. Se requiere, por otra parte, habilitar en competencia, en habilidades, en capacidades de pensamiento, por una parte, y de acciones complejas, que sean multifuncionales, que sean maleables y que superen ese entrenamiento que muchas veces sucede en habilidades que son restringidas, reducidas, estereotipadas, rígidas. También plantea la necesaria promoción de una ciudadanía activa, empoderada, crítica, informada y además interesada y haciéndose responsable de aquellos asuntos que son colectivos, compartidos, políticos, civiles y comunitarios. Y desarrollar en jóvenes capacidades personales de desarrollo interior, de sentido de propósito, de autocuidado, para poder conducirse de manera autónoma en una sociedad, en un mundo que está lleno de oportunidades, pero también de riesgos. Entonces, a mí me parece que esta respuesta a la pregunta que da Christian Beley puede dar eh, orientaciones respecto de cómo esto implementarlo en la práctica. Y por lo tanto, aquí se nos abre también, yo diría, la pregunta y la necesidad de pensar acerca de cuáles son los desafíos que el contexto actual, contexto que está en medio de una crisis social, política, sanitaria, pero también en un periodo de transformaciones, de demandas por cambios profundos en nuestra vida social, política, económica, cultural. ¿Cómo transformar todos estos principios y, y estos ideales en una posibilidad de formar integralmente a estudiantes, niños, jóvenes, adolescentes, adultos, en un periodo de tanta complejidad y con tanta dificultad? Y por lo tanto hay un primer elemento que tiene que ver con los impactos de la pandemia en los distintos niveles del sistema educacional. Y aquí, solo como un ejemplo que me parece necesario y fundamental de considerar, que en el ámbito de la salud mental, el impacto de la pandemia en la salud mental de estudiantes universitarios en Chile, estudio reciente de abril de este año, realizado por un equipo de la Universidad de Chile, muestra que un 77% de las y los estudiantes mayores de 18 años ha percibido que su estado de ánimo estaba peor o mucho peor, y solo un 6,6% percibió que estaba mejor desde el inicio de la pandemia. Es decir, hay una afectación importante
en una serie de ámbitos relacionados a la salud mental, el desarrollo personal de estudiantes universitarios chilenos y chilenas, que de alguna manera hay que poner atención por todos los impactos que esto produce en los procesos también de formación y aprendizaje, ¿no? Y esto nos lleva a pensar en cuáles tienen que ser ahora y en el futuro las medidas de afrontamiento de estos impactos, es decir, medidas de afrontamiento en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Cómo repensar la calidad y la equidad y cómo repensarlo en función de las metodologías que hoy día por una parte han restringido y han hecho menos posible el acceso al sistema y al mismo tiempo cómo enfrentar, ¿cierto?, esos déficits y esas inequidades que hoy día se han ido presentando. Cómo dar continuidad pedagógica a la distancia y cuáles son los efectos negativos también que están impactando en esta expectativa, anhelo, deseo de una formación integral de los y las estudiantes. Cómo ir pensando en cuál será la realidad del sistema escolar post pandemia y cuáles serán los desafíos que habrá que enfrentar de manera urgente, de manera inmediata, pero también en una proyección de mediano y largo plazo. ¿Qué pasa con el rol docente? ¿Cuáles son las dificultades? ¿Cuáles son los déficits? ¿Cuáles son los requerimientos que el rol docente plantea en este periodo, pero enfocado a la necesaria, desafiante formación integral, ¿cierto? Con este enfoque de derecho. ¿Cuáles son las habilidades y destrezas necesarias tanto para quien está formando, a quien se quiere formar, desde esta perspectiva de enfoque de derecho para una formación integral? Me parece que hay una serie de desafíos, de preguntas, de respuestas necesarias de pensar, de reflexionar, de analizar y de darles una traducción práctica, concreta, aplicada en función de estos principios y de estos marcos que hemos ido planteando en este momento inicial de esta conversación. Lo dejo hasta aquí y tal vez después poder complementar algunas ideas. Muchas gracias, Rosa María, por tu interesante introducción. En este segundo momento nos va a acompañar Juan Eduardo García Huidobro Saavedra. Él es doctor en Ciencias de la Educación y doctor en Educación por la Universidad Católica de Lovaina, profesor emérito de la Universidad Alberto Hurtado, candidato al Premio Nacional de Educación 2021. Su trayectoria lo ha llevado a ser un actor relevante de la educación en Chile de los últimos 50 años. Profesor de aula y profesor universitario, investigador en educación en centros importantes como el CIDE y el CEPE. Se ha desempeñado en cargos de alta responsabilidad pública, además de ser creador y promotor de políticas educativas de gran impacto a nivel nacional, como el programa de las 900 escuelas, entre otras, donde lideró el compromiso del Estado por atender a las necesidades educativas de los más pobres del país a través de una propuesta pedagógica innovadora y transformadora. En el año 2000 se integra a la Universidad Alberto Hurtado para crear una facultad de educación y a través de ella formar docentes e investigar temas relacionados con la política y la justicia social. En el 2006 lideró el Consejo Asesor Presidencial para la Calidad de la Educación, cuyas conclusiones fueron la base de sustentación de un conjunto de leyes e iniciativas que a partir del año 2008 han ido cambiando la arquitectura del sistema escolar chileno. En este marco, el doctor García Huidobro ha sido precursor en levantar tempranamente los argumentos de una educación más justa, inclusiva y de calidad para todos, como requisito para avanzar hacia una sociedad democrática en la que todos nos reconozcamos como iguales en derechos y en ciudadanía. Lo que él ha preparado para este segundo momento es una revisión histórica de estos procesos democráticos en educación. Vamos a compartir pantalla. No es fácil hacer una síntesis de la trayectoria de Juan Eduardo.
Ahí ¿Está está. bien ahí? Ahí estamos. Ya. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la presentación. Como que uno, después de esa presentación, dan ganas de quedarse callado, más bien para no desmentirla, pero vamos. Lo que yo voy a presentar es una rápida pasada, digamos, por algunos pasos de la democratización de la educación chilena para llegar al momento y los desafíos actuales. La voy cambiando yo, ahí sí. En general, voy a pasar muy rápidamente por 7 hitos que van desde el nacimiento de la República al programa actual del gobierno de Sebastián Piñera, deteniéndonos en la, principalmente, ¿no es cierto?, en la generación y de la ley de instrucción primaria obligatoria. El primer hito es mirar la educación y la República. La siguiente, por favor. Desde la independencia, el primer centenario, la idea de educación del pueblo está muy en la base de, como componente del nuevo Estado que se quiere formar. Ahí yo cito una frase de Simón Bolívar de muy al comienzo, ¿no es cierto?, de nuestras naciones, donde él coloca el tema de la educación en el centro. Las naciones marchan hacia su grandeza al mismo paso que avanza su educación. Son, por supuesto, solemnes declaraciones que no tuvieron en ese momento muchas consecuencias prácticas, pero de alguna manera se colocó la educación como una meta a la cual había que ascender. Hubo además mucha discrepancia en los 50 primeros años de nuestras repúblicas sobre el carácter universal y obligatorio de la educación primaria. En general, había algunos que pensaban que era un peligro esta idea de que el pueblo fuese educado. Vamos a volver sobre ello. Solo al final del siglo XIX y comienzos del XX, estas declaraciones pasan a configurar leyes de educación obligatoria. Acabamos de, hace poquitito, un excurso, nosotros acabamos de celebrar la ley del 2020, de 1920, que fue el centenario de la ley de 1920, que fue la que estableció en Chile la educación obligatoria. En el discurso republicano, la idea de educar al pueblo era la idea de educar al soberano. Está esta frase de Sarmiento, ustedes pueden revisarla después. Leo simplemente las últimas 3 líneas. La palabra democracia es una burla donde el gobierno que en ella se funda pospone o descuida formar al ciudadano moral y inteligente. La siguiente. Este republicanismo tan proclamado al siglo XIX, ¿no es cierto?, ha sido de alguna manera desmentido en la práctica por la educación chilena, que ha sido siempre una educación muy desigual y muy clasista. Y este carácter desigual y clasista de la educación tenía de alguna manera un respaldo. Yo cito ahí 2 frases, una de Andrés Bello y otra de Sarmiento, que de alguna manera muestran esta visión estrecha, compleja sobre el tema. Dice, el conocimiento, Andrés Bello, el conocimiento que se adquiere en estas escuelas dirigidas para las clases menesterosas no debe tener más extensión que la que le exigen las necesidades de ellas. Lo demás no solo sería inútil, sino hasta perjudicial, porque se alejaría a la juventud de los trabajos productivos. De alguna manera está esta idea, ¿no es cierto?, de que el pueblo está para trabajar con sus manos, ¿no es cierto?, y por lo tanto la educación no la necesita. Sarmiento tiene una visión sobre la educación en general un poco más amplia, pero tiene una visión sobre los pueblos indígenas que es tremendamente negativa. Progenie bastarda, rebelde a la cultura. O sea, pensar de que tratar de llevar educación a los pueblos indígenas de América Latina era claramente un despropósito. La siguiente, por favor. En ese contexto, hacia el final del siglo XIX, ¿no es cierto?,
empieza a discutirse una ley de instrucción primaria obligatoria. La siguiente. Los temas en discusión son la ley misma, así que existe una ley de instrucción obligatoria, y arriba el carácter de la educación secundaria, cómo deberá ser, y finalmente se tocó de paso también la incorporación de la mujer a la educación. Vamos a centrarnos obviamente en el primer punto, la ley de instrucción obligatoria. El concepto de obligatoriedad enfrentaba a la familia y al Estado. La gran discusión fue quién tenía preeminencia frente a la educación, la familia o el Estado. Y se puso en esa discusión una serie de males posibles de la educación obligatoria. Los dos más repetidos son quiénes trabajarían en los oficios más humildes. O sea, si todos están educados, ¿quiénes van a trabajar en el fondo? Y en segundo lugar, el tema de la educación estatal, el peso de lo estatal podía debilitar la educación religiosa y en consecuencia las buenas costumbres. Un segundo tema, ¿no es cierto?, era la institucionalidad. Debiera haber un solo sistema educacional para todos o dos sistemas, un sistema para el pueblo que se limitaba a la educación, a la instrucción obligatoria, y un sistema para las clases dirigentes que pasaba de la educación preparatoria o básica a la educación secundaria. La siguiente. Lo que estaba en juego en el fondo era si los pobres debían educarse. Los argumentos pro ley se basaron en la educación del pueblo, el desarrollo del país, la democracia. Pero los conservadores temían esto y se oponían. Ahí hay una cita del senador conservador Blanco de 1902, ya estaba en discusión la ley de educación obligatoria, donde dice: tras esa ley que sus sostenedores llaman de libertad, veo yo la persecución. Tras la instrucción obligatoria diviso la enseñanza laica, y con ella y con la enseñanza laica veo al pueblo sin religión y sin freno. Y esta perspectiva me aterra. La siguiente. Por otro lado, ¿no es cierto?, el Congreso Social Obrero, casi el mismo año, 1900, tiene una perspectiva desde el otro lado. ¿Cierto? El gobierno del pueblo y por el pueblo no será nunca realidad si no se proporciona a todos los llamados a ejercer los derechos y a cumplir las obligaciones del ciudadano la preparación indispensable por medio de la educación universal del pueblo. En el fondo, lo que estamos en una discusión que es el meollo de la democracia, la siguiente. Otra cita del senador McKeever, 1903, un poquitito después, dice: y más estrechamente se relaciona la instrucción con el interés político, cuando el Estado se haya constituido sobre la base de la igualdad y de la participación de todos. No se comprende una organización constitucional de esta clase sin un pueblo educado. Una república democrática y representativa cuyos ciudadanos viven en la ignorancia es sencillamente una ficción y un peligro. Tenemos un poco las dos posturas de dos senadores, digamos, que están claramente en bancadas opuestas. Adelante. Finalmente la ley se aprobó y la discusión se trasladó a la unidad del sistema. ¿Iba a haber un solo sistema para todos o una educación para la élite y otra para el pueblo? Esa es una discusión que queda dando bote, digamos, en 1900 y que se sigue prácticamente hasta 1950 fuerte. Yo diría que es en el gobierno de Frei Montalva donde se les da un corte. Desde entonces en Chile podemos decir, ¿no es cierto?, de que la universalidad de la educación, o sea, la educación para todos, es el principio o un principio democrático rector de la educación chilena. Y la discusión se traslada, como acabo de decir, más bien a la unidad del sistema. Iba a haber un solo sistema o un sistema para la élite y otro para el pueblo. La siguiente. Sigamos. Otra etapa importante en este tema de la democratización de la educación es el desarrollismo de los 60, que en nuestro caso, ¿no es cierto?, está representado claramente por el gobierno de
Frei Montalva y que tuvo en la CEPAL una presencia importante de Raúl Prebisch, que tuvo mucha influencia en los cambios o las discusiones que se dieron en Chile sobre educación. Lo que está acá ya es no tanto la extensión de la democracia, sino que vemos bien la teoría de la modernización. Estamos frente al tema del crecimiento o el desarrollo económico como algo absolutamente central. Es el crecimiento, la perspectiva ético-política que empuja la extensión de la educación de los 60. Hay una frase de Raúl Prebisch, lo pueden ver después. Hay dos ideas claves acá. Una es la idea de capital humano. Se empieza a concebir a los trabajadores como capitalistas debido a que sus conocimientos y técnicas tienen un valor económico. O sea, y de ahí el concepto este de capital humano. Y se ve la educación como un elemento central en la movilidad social. O sea, una educación, una sociedad democrática tiene este gozne central que es la movilidad social y que se mueve, se viabiliza a través de la educación. Es el desarrollismo, la perspectiva ético-política que está detrás de la expansión de la educación de los 60. O sea, un desarrollismo que tiene estas dos características. Por un lado, más capital humano, más producción económica, y por otro lado también una sociedad más flexible, con más posibilidad de movimiento, de movilidad social. Aquí es una frase, un recuerdo a la Revolución y Libertad de Frei Montalva, con esta propuesta de garantías educacionales que se propuso en la época y que reproduzco a través de una frase de Ernesto Libassich, que fue uno de los líderes del Ministerio de Educación y de la reforma educacional de Frei Montalva. Asegurar una efectiva igualdad de oportunidades ante el sistema educacional en cuanto al ingreso, permanencia y ascenso en él, de suerte que pueda caracterizarse como verdaderamente democrático. O sea, esta idea de sociedad democrática igual o fundada en un sistema educativo democrático es como lo central desde los años 70 para adelante en términos de las ideas más progresistas en educación. La siguiente. La reforma de la dictadura, parece que no les gustó la foto de los caballeros. La saqué rapidito ahí. Sí. Durante los primeros años, desde el 73 al 80, prácticamente no hay, fuera de un control político, digamos, no hay iniciativas de la dictadura militar frente a educación. Y en ese minuto, o sea, en los 80, comienzo de los 80, se produce un cambio que es radical y que es un cambio que de alguna manera nos sigue acompañando, que es el advenimiento del mercado en el sistema educacional chileno. Eso se dio a través de un documento que se llamó la Directiva Presidencial sobre Educación del presidente Pinochet. El primer punto de esa directiva está, ahí lo vamos a leer. En adelante el Estado centrará el énfasis en la educación básica y cumplirá su deber histórico y legal de que todos los chilenos no solo tengan acceso a ella, sino que efectivamente la adquieran y así queden capacitados para ser buenos trabajadores, buenos ciudadanos y buenos patriotas. Esta es la esencia de la directiva. Es decir, yo voy a asegurar como Estado, o sea, un mínimo para todos y de ahí para adelante la educación que ha entregado al mercado. O sea, los que pueden pagar más pueden tener más educación. Pero el centro es la educación básica. Siguiente. Un segundo, lo que estaba diciendo, ¿no es cierto? 2, alcanzar la educación media y en especial la educación superior constituye una situación de excepción para la juventud y quienes disfruten de ella deben ganarla con esfuerzo y además debe pagarse o devolverse a la comunidad nacional por quien pueda hacerlo ahora o en el futuro. O sea, la idea es que se paga cuando se tiene dinero ahora o si no se devuelve en algún tipo de servicio en el futuro.
La siguiente, por favor. Esta reforma de los 80, ¿no es cierto?, tiene tres grandes instrumentos que nos acompañan de una u otra manera hasta ahora. En primer lugar, un sistema de subvenciones, ¿no es cierto? O sea, en vez de que el Estado mantenga una escuela, subvenciona una escuela para que esa escuela sea regentada o por privados o por municipios, ¿no es cierto? Segunda característica de esta reforma, hay una igualdad de trato entre públicos y privados, digamos. O sea, no hay, se permite la educación privada pagada, pero cuando hay educación privada gratuita, entre comillas, no hay distinción entre la educación pública y la privada en cuanto a subvención. Y tercera característica, la educación pública sale del Ministerio de Educación en términos de su administración más directa y pasa a manos de las municipalidades. Son cambios que de alguna manera nos acompañan hasta ahora. Entre el año 81 y el 90, la educación particular subvencionada se duplica. Pasa de ser un 15% del total a un 31.3% del total, o sea, lo que es enorme. La siguiente. La reforma de los 90, tenemos en el gobierno de Elwin primero, Ricardo Lagos, ministro de Educación, y tuvo un discurso de inauguración del año escolar que de alguna manera marcó lo que se quería hacer para adelante, y en el cual también criticó en forma bastante fuerte lo que se había hecho antes. Es importante porque es un discurso GOSNE, o sea, es como el primer acto político del nuevo gobierno, digamos, este discurso. Desgraciadamente, una concepción errónea del rol del Estado ha llevado a maniatarlo en el cumplimiento de su obligación constitucional de garantizar el derecho a la educación para todos. La responsabilidad social en educación ha sido reemplazada por el ilusionismo del mercado. Sobre pretexto de la necesaria descentralización se ha llegado no solo a la atomización del sistema, sino a una competencia a veces agresiva en donde debiera primar la cooperación. Es interesante, ¿no es cierto?, 1990, llevamos ya más de 30 años, y de alguna manera el diagnóstico que se hace en ese minuto sigue teniendo elementos de realidad. O sea, ha sido muy difícil salir de las consecuencias que tuvo todo el cambio educacional de la dictadura. En la política de la concertación hay una ambigüedad en el sentido de que, por un lado, hay una cierta continuidad del sistema, o sea, no hay un cambio brutal, ¿no es cierto?, sino que hay un cambio en el cual se mantiene el sistema, pero se mete un concepto que es muy central, que es el concepto de discriminación positiva, que es un apoyo más fuerte a las escuelas donde van los más pobres, que básicamente tuvo dos grandes caminos, o sea, el programa de las 900 escuelas para las escuelas urbanas sobre todo, y el programa rural que apoyaba más directamente a las escuelas univitri y docentes. Y curiosamente, además de esa continuidad, uno podría decir que la concertación profundizó el modelo por el tema del financiamiento compartido. Esta modalidad que tenía el año 93, o sea, 232 establecimientos, pasa el 2000 a tener 1.426 establecimientos y llega el 2010 a tener 2.300 establecimientos. O sea, el financiamiento compartido pasa a ser un eje o una modalidad preponderante dentro del sistema educacional chileno, digamos. Podríamos hacer todo un análisis sobre eso, pero es claro que es complejo. Resultados de la reforma de los 90. En primer lugar, una masificación, ¿no es cierto? Se pasa de un 63% a un 87% de los jóvenes más pobres que asisten a la educación media, o sea, lo que es interesante. El
casi el 20% asiste a educación superior contra un 4.1 al 90%. O sea, hay un salto importante. En aprendizaje, Chile es uno de los 2 países que más mejoró en lectura en PISA el año 2000, desde el 2000 para adelante. La parte oscura, digamos, es la desigualdad y la segregación. O sea, de alguna manera estábamos diciendo antes, o sea, al haber usado el mecanismo de subvención como un elemento básico para repartir la educación, se produce, y haber mantenido la idea de financiamiento compartido, o sea, de que hay subvención, pero quien puede pagar algo más lo puede hacer, llegamos a que la educación chilena es, el año cerca del 2000, una de las 2 más segregadas de los países de la OCDE. Vamos a la última época de los pingüinos hasta ahora. La movilización pingüina, que tiene importancia el 2006, ¿no es cierto? Tiene la novedad de que se parte de reivindicaciones bien puntuales, o sea, el costo de del PSU, el límite del pase escolar, que no se podía usar los días sábados, etcétera, a un cuestionamiento por primera vez global del sistema. No al ordenamiento del sistema, no a la LOS en el fondo, no a la municipalización y una demanda de mayor responsabilidad del Estado, no al lucro, por lo tanto no al mercado educativo. Y la afirmación fuerte de que la educación chilena está en crisis por su gran desigualdad. Vamos. Una frase de María Huerta, que fue una de las dirigentes importantes del año 2006, y algunos eslóganes de la época. María Huerta: lo que queremos es que ricos y pobres o vulnerables tengan igualdad frente a la educación. O ella misma: estamos luchando por un derecho a la educación y no por un privilegio. Eslóganes que aparecían en las pancartas: la educación es mi derecho, la educación no se vende, somos estudiantes, no clientes, solo sé que no lo sé. Ahí tenemos otro y otro. Sí, ahí. Desde el 2006 para adelante, hay con mayor fuerza, el 2006 hay una voz fuerte que está acá, que son los estudiantes secundarios. El 2011 se le agregan, ¿no es cierto?, los estudiantes universitarios. El contenido común de las 2 reivindicaciones, siendo común en títulos, obviamente que era diferente en cuanto a lo que se estaba pidiendo en cada caso, era la idea de igualdad y la idea de que exista en Chile la misma educación para todos. Yo creo que esta es la gran reivindicación que se pone y que sigue de alguna manera presente. O sea, yo creo que es un tema que quedó ahí puesto como un ideal a conseguir, a trabajar. La nueva constitución hoy día es una oportunidad para trabajar este tema de forma más seria. Adelante. El núcleo de las reivindicaciones universitarias es un poco el mismo, ¿no es cierto? Más y mejor educación pública, no al núcleo y no al ordenamiento mercantil de la educación. Y sigue estando, pero ahora a nivel universitario, la recuperación de la educación pública como una piedra angular de las demandas estudiantiles. Lo que se manifiesta en la necesidad de que el sistema educativo del país exista un fin efectivo del lucro, puesto que no podemos extender la generación y transmisión del conocimiento simplemente como una mercancía, un poco lo que había dicho antes. Vamos a la siguiente. Algunas pancartas que dan, yo creo, hablan a veces más que muchas palabras. Rescatar la educación pública, no a la privatización. La educación no se vende. Basta del lucro del rico con los pobres. Contra la educación de mercado, estudiantes organizados. Educación, deuda social o deuda bancaria. Contra la educación mercantil está la organización estudiantil.
un poco lo mismo, pero más gráfico, concluyendo. ¿Qué se ha conseguido y qué falta? Vamos a lo siguiente. Se ha impuesto la voluntad de refundar el horizonte normativo de la educación y se ha avanzado en responder qué educación para qué sociedad. Nuevo horizonte de sentido y de acuerdo. O sea, yo creo que esta pregunta que se pone al comienzo de la transición con el discurso de Lagos que leímos y que después se pierde, se recupera con mucha fuerza en los últimos años, con la idea de pasar a un nuevo tipo de educación en el cual volvamos a tener la posibilidad de repensar la posibilidad de la misma educación para todos, como un elemento de justicia y también como un elemento de encuentro, de retejer la sociedad. Yo creo que en el fondo la segregación del sistema educativo chileno no es solamente un problema de igualdad, sino que también es un problema de desencuentro, de falta de oportunidades para tejer una sociedad unitaria. La próxima creo que vamos terminando. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Juan Eduardo. Es muy interesante tener en consideración este recorrido, porque en el fondo siempre había un discurso instalado, pero cuando uno revisa cómo eso va ocurriendo efectivamente en los procesos, nos damos cuenta de que muchas veces el discurso quedó en eso, ¿no? ¿Cómo poder cambiar aquello? Ese es el tremendo desafío que queremos ir abarcando, pero sabemos que es un trabajo largo. Muchas gracias, Juan Eduardo. A continuación nos va a acompañar entonces Catalina Opaso Bunster. Ella es magíster en Justicia Social y Educación por el Instituto de Educación Universidad de Londres, doctora en Ciencias de la Educación de la Pontificia Universidad Católica, especialista asistente en el Programa de Unidad de Desarrollo Docente de la UNESCO. Ella es trabajadora social también y actualmente se desempeña como, bueno, lo acabo de decir, en la UNESCO, ha trabajado en investigación, formación docente y gestión de políticas educativas, tanto en universidades como en organismos estatales e internacionales, con foco en los procesos de cambio que requiere el sistema escolar para reducir los mecanismos que generan exclusión educativa. Ha trabajado en el diseño e implementación de instrumentos de política para favorecer el cambio cultural y pedagógico que requiere la implementación de una perspectiva inclusiva en el sistema escolar y la generación de condiciones para asegurar trayectorias escolares equitativas y de calidad, especialmente de adolescentes y jóvenes excluidos del sistema educativo. Su presentación se titula Enfoque de Derechos, Inclusión e Integralidad en Educación. Muchas gracias, Catalina. Muchas gracias, Genevi. Muchas gracias a la Universidad Alberto Hurtado también, que para mí es como mi casa. Trabajé muchos años ahí y me siento muy a gusto de poder volver a conversar. Vi en YouTube, así que había alguna gente conocida. Estuve mirando mientras tanto. Así que muy agradecida y de poder compartir este panel con Rosa María y con Juan Eduardo. Es un tremendo honor para mí. Yo voy a intentar compartir como una visión que combine. Estoy aquí intentando compartir mi pantalla. Ustedes me avisan cuando ya se vea bien. Que combina como una perspectiva más pedagógica del enfoque de derecho. Nos tratamos de coordinar ahí con Rosa María, que puso un enfoque más como global, y yo voy a entrar a algunas cosas más específicas sobre cómo nos demanda en términos educativos el enfoque de derechos en educación, y haciendo un vínculo con estos temas que hoy día nos convocan, que son la inclusión y la integralidad. Yo sé que el foco es la integralidad, pero creo que hay varios elementos que se van cruzando, y ahí van a ver que yo intenté como articular justamente las cosas con las que yo he ido trabajando, que tienen que ver con generar condiciones para la inclusión y para el aseguramiento de las trayectorias. Estoy poniéndome un temporizador porque voy a intentar ser lo más puntual posible. Entonces,
esto solamente como para pasarlo rapidito, porque yo creo que Rosa María es un enfoque, un enmarcamiento muy bueno sobre el enfoque de derechos, pero creo que es importante como un elemento que yo siempre resalto cuando uno habla de enfoque de derecho, uno decir que, claro, es un enfoque como un marco normativo y práctico, porque tiene definiciones normativas en el sentido de aquello a lo que aspiramos y también legales, que define como los requisitos básicos para, y ahí está en rojo, asegurar el ejercicio efectivo del derecho a la educación. Que yo creo que eso es bien importante, porque muchas veces lo dejamos en lo declarativo. Y Juan Eduardo explicó bien también cómo en Chile, por ejemplo, se partió declarando la importancia de la educación pública universal, pero en la historia hemos visto montones de episodios de segregación, ¿verdad? Entonces, en el fondo, tiene que ver no con declarar el derecho a la educación, sino con hacer que el derecho a la educación sea una posibilidad real y una garantía para todas las personas. Y para eso tenemos unos marcos normativos que están las declaraciones, las convenciones internacionales, las leyes de cada país. En eso muy importante lo que va a ocurrir en nuestro proceso constituyente, porque ahí se define desde el punto de partida de qué es lo que entendemos, y después de eso vamos haciéndolo efectivo, pero la forma en cómo se establece en términos formales da curso a ciertos caminos para que eso se haga efectivo o no, ¿verdad? Hay un conjunto de regulaciones y prácticas acordadas que pueden ser más o menos formalizadas, ¿verdad? Y también un cuerpo de conocimiento que es bien importante. Hoy día podemos hablar del enfoque de derecho a la educación porque a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos e incluso declaraciones anteriores, muchas personas se han interesado en entender cómo se hace efectivo este derecho. Entonces es un poco desde ahí que yo me trato de enmarcar para poder conversar sobre qué nos permite asegurar el derecho efectivo y también qué nos limita. Cuando uno habla de inclusión, me salgo un poco, pero yo siempre creo que uno para hablar de inclusión tiene que hablar de exclusión o de discriminación, porque hay que entender qué es lo que produce que no se genere la inclusión que uno quisiera, o que no se cumplan los derechos para poder ahí poner el foco y el ojo de cómo cambiarlo, ¿verdad? Estos son como algunos elementos súper genéricos, pero que me parece importante de entender cuáles son las dimensiones como mínimas del derecho a la educación. Y lo pongo, aunque parece obvio, pero muchas veces nosotros nos quedamos con una idea de derecho a la educación reducido solamente a la dimensión de acceso. Y el derecho a la educación implica acceso, proceso y resultados, ¿verdad? Y abajo, si ven, hay dos flechitas que tienen una relación de colores. Cuando hablamos de acceso, hablamos de presencia, en el fondo poder estar presente en todo lo que implica la presencia, no la presencialidad hoy día, digamos, pero hoy día podemos estar presentes de forma no presencial y permanecer, ¿verdad? El derecho a la educación implica que uno accede, entra a un espacio educativo, a una escuela, a una comunidad educativa y permanece, y tiene condiciones para hacerlo. El proceso tiene que ver por lo menos con estas tres dimensiones, ¿verdad? Con la posibilidad de participar, de aprender y desarrollarse, y de recibir un buen trato no discriminatorio. Y los resultados tienen que ver con la equidad en el valor de los aprendizajes y de las certificaciones que obtenemos en el proceso de aprendizaje, que nos sirvan efectivamente para incluirnos social, política, cultural, laboralmente, ¿verdad? En el fondo, no me basta con haber sacado un cuarto medio tampoco, o con haber obtenido X nota, etcétera, sino que en el fondo, ¿qué es lo que yo puedo hacer con esos resultados también para beneficiarme de lo que decía Rosa María, de esta idea de que la educación es un derecho habilitante, ¿ya? Y aquí, hartas letras, pero como yendo un poco más al detalle, pero esto es una como construcción personal, en el fondo mi orden, a partir de varios temas que se cruzan, pero que para mí es una síntesis, que de hecho yo la uso como para hacer clases y para hacer trabajos, que yo creo que son elementos fundamentales cuando uno piensa en cómo se cumple el derecho a la educación.
Entonces, lo primero, lo que decíamos, igualdad en el acceso, ¿verdad? Y eso están las ideas de accesibilidad y disponibilidad. Y entramos a un marco, hay 4 componentes que hablan de accesibilidad, disponibilidad, adaptabilidad y aceptabilidad. Las 4 A del derecho a la educación, que las puse en las 2 primeras líneas, ¿verdad? Pero lo básico es que podamos llegar al espacio educativo, a la práctica educativa, y que esos espacios o prácticas, porque hoy día la idea de espacio se nos transforma, ¿verdad?, esté disponible para todas y todos, en lo físico, en lo geográfico, pero también en lo simbólico y en lo cultural. Por ejemplo, el lenguaje en el cual se imparte educación. Eso tiene que ver con pensar en nuestras lenguas originarias, pero también con pensar en los pueblos migrantes, o sea, las personas que han migrado y que hablan otro lenguaje, accesibilidad cultural, que sea comprensible, etc. Y de ahí podemos pasar a pensar en los contenidos y la calidad educativa. ¿Para qué? ¿Qué es lo mínimo que tenemos que aprender? ¿Verdad? Y eso es importante, que es una discusión y que se ha ido mutando a través de los tiempos, de cuáles son como los aprendizajes básicos y las oportunidades de aprendizaje que como sociedad debemos proveer a los y las estudiantes. ¿Ya? Y aquí están estas otras 2 condiciones, que son las de la aceptabilidad, que tienen que ver con que lo que se enseña sea pertinente y sea valorable y legítimo para la comunidad en la cual se enseña, y la adaptabilidad, que es la capacidad de que podamos ajustar la forma en que se produce, se transmite esa educación para que de verdad todos puedan aprender, ¿ya? Vuelve a estar ahí el lenguaje, pero están los temas, por ejemplo, del diseño universal de aprendizaje, de hacer que podamos adaptar, o de hacer contextualizado el currículum, etcétera, para que ese proceso de aprendizaje sea real, ¿verdad? Luego tenemos una dimensión que es bien importante, que es la de participación, las interacciones sociales y la convivencia escolar. Y abajito de eso está el principio de no discriminación, que uno lo podría asociar sobre todo a este tema, ¿ya? Que tiene que ver con cómo interactuamos y nos encontramos en el espacio escolar, ¿sí? La participación se refiere a la participación organizada, por ejemplo, la posibilidad de representar a los y las estudiantes, a los y las apoderadas, a las comunidades escolares. Por ejemplo, el Día de Educación Pública tiene consejos de educación que considera a personas de la comunidad, hay roles de los consejos escolares, pero también la participación como proceso de interacción cotidiana y de la participación en el aprendizaje, en los procesos de aprendizaje. Están todos esos niveles de la participación que nos llevan a una más sana o más nutritiva o menos sana y nutritiva convivencia escolar, ¿verdad? Y el principio de no discriminación yo lo pongo siempre aparte porque tiene que ver con eso, pero también tiene que ver con un elemento transversal, en el fondo, no discriminación en el acceso, no discriminación en el proceso de aprendizaje, etcétera, ¿verdad? Es como un elemento básico. Sobre la exigibilidad y rol de los estados creo que ya se habló suficiente, pero aquí solo un tema que me parece importante. En el fondo, el derecho a la educación es una responsabilidad de la sociedad, ¿verdad? Si bien la familia, por ejemplo, tiene el rol preferente de asegurar la educación para sus hijos o de elegir la educación para sus hijos, a quien se le hace exigible es a la sociedad y por tanto al Estado, que es el representante y el que nos organiza como sociedad y como nación. ¿Ya? Abajo, obviamente, estas ideas básicas, que es un derecho que es universal y no condicionado a ningún tipo de condición o característica, condición básica o situaciones. No puede estar condicionado a si alguien se porta bien o se porta mal, ¿verdad? Entonces, pensamos que tiene también, ¿ya? Porque nuestra lógica ha sido pensar a veces un poco como la posibilidad de la educación como algo condicionado a cómo te desempeñas, a cómo te comportas, a cómo sigues la normatividad escolar, etc. Y ahora voy a tratar de hacer una bajada más como a las nociones más específicas, ¿verdad? Esto es solo una pasada rápida. Cuando hablamos de integralidad e inclusión en el derecho a la educación, Rosa María ya presentó un poco la idea del objetivo de desarrollo sostenible, pero a mí me gusta esta imagen, la tenía en inglés, les pido disculpas, pero
es una imagen donde están representados los 17 objetivos para el desarrollo sostenible con una escuela al centro. Requiere mucha explicación, ¿no? ¿Verdad? En el fondo, la educación y el espacio escolar facilita y permite que muchas otras condiciones del desarrollo sostenible se cumplan, pero a la vez esas condiciones también nos aseguran o nos ponen condiciones para facilitar que el derecho a la educación se cumpla, ¿verdad? Necesitamos luz, necesitamos buena alimentación, necesitamos condiciones de no pobreza, necesitamos un ambiente donde la vida sea sostenible, etcétera, etcétera. Hoy día necesitamos agua. En Chile nos pasa menos, aunque igual tenemos problemas con el agua, pero por ejemplo, uno de los temas más relevantes para el retorno a las escuelas, a las clases presenciales en muchos países de América Latina, es que las escuelas no tienen agua potable, entonces no se pueden cumplir condiciones mínimas de salubridad. Y en extensas zonas, ¿ya? En Chile eso pasa en algunos lugares específicos y sabemos que además tiene un componente ahí de cómo está distribuida el agua, entonces, pero en otras partes tiene que ver también con que no hay redes de agua potable aún. Entonces, eso como un tema importante. Y hacer un guiño también a lo que decía Rosa María, de cómo ha ido avanzando este enfoque como de integralidad e inclusión en el enfoque de derecho. Ella puso esta misma cita sobre lo que definía como el objeto, el contenido de la educación, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que no la voy a volver a leer, ¿verdad? Y hoy día yo elegí dos de los metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible, que es el objetivo, sí, el Objetivo de Educación de Desarrollo Sostenible, que es el objetivo 4, que tienen que ver como más directamente, aunque todas lo abordan de alguna manera, con las ideas de inclusión e integralidad, ¿ya? Primero, la idea de la meta 5, de eliminar las disparidades de género, pero también generar condiciones de igualdad entre todo tipo de personas que tienen alguna situación que las hace más vulnerables o que las pone en una situación subordinada o de exclusión, ¿verdad? Personas con discapacidad, pueblos indígenas, niños y niñas en situación de vulnerabilidad, entiéndase, socioeconómica, etcétera, ¿ya? Y por otro lado, que para mí es como lo más interesante de esta definición de la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es el 7, que dice garantizar los conocimientos teóricos y prácticos para promover el desarrollo sostenible. Y es interesante que el contenido de este desarrollo sostenible no se refiere solo a esta idea de la sostenibilidad ambiental y social, como la sostenibilidad de la vida, sino que incluye la educación en derechos humanos, la igualdad entre géneros, la promoción de la cultura de paz y no violencia, y todo lo que tiene que ver ahí con ciudadanía mundial y convivencia, y la valoración de la diversidad cultural, que lo puse como negrito. Entonces, cuando uno piensa, ¿por qué creo que es importante? Porque cuando uno piensa en integralidad, aquí hay una definición que nos puede servir para conversar de esta integralidad, ¿verdad? Se usa mucho la idea de una formación integral, pero a veces los contenidos de esa integralidad son súper diversos y variados. Entonces, como mirar eso. Y por otro lado, y aquí me voy como un poquito en la bola más teórica, me van a perdonar, pero esta es mi, mi pasión, que tiene que ver con cómo entendemos o qué tenemos, cómo pensamos en avanzar hacia la inclusión, desde una perspectiva que sea más integral también. Creo que hay que mirarlo integrado. Hay como un acuerdo en mirar como de alguna manera como que hay distintas racionalidades para entender la inclusión, ¿verdad? La racionalidad más clásica es la primera que está ahí, que es la racionalidad compensatoria, que es en el fondo, cuando decimos la atención a la diversidad, básicamente, es atender a, enfocado más en la lógica del déficit, con políticas que son más distributivas, donde en el fondo apoyamos ciertas dificultades. Que mínimo está bien, porque en el fondo es poner ciertos soportes, una lógica bien como
de igualdad de oportunidades, equidad en el sentido de ciertos como pisos para evitar las barreras, ¿verdad? Pero ahí está, hay dos en los que yo ordeno esto, como Ashiro, que habla como de la educación antiopresiva, habla como de la educación para los otros, en el fondo, hacia un otro que es como el distinto. Después un enfoque que yo le llamo prosocial, pero que en el fondo tiene que ver con esta lógica más de la valoración, el respeto de la diversidad, foco en la dirección más no discriminación social, y que básicamente tiene que ver con el reconocimiento, reconocernos unos a otros y darnos esos espacios dentro del mundo escolar. Y eso obviamente ya tiene otros desafíos, que no es solo apoyar a quienes lo necesitan, sino que es generar ciertas dinámicas de reconocimiento recíproco, ¿verdad? Como Ashiro ahí habla de la enseñanza sobre los otros, que permite ese mejor reconocimiento, ¿verdad? Entender mejor quién es ese otro, aunque también seguimos viendo a aquellos que están en una posición como de mayor subordinación o de mayor desventaja como un otro distinto, ¿verdad? Y una racionalidad que es más crítica, que en el fondo se enfoca a lo que el movimiento de la inclusión dice muchas veces, pero le cuesta hacer, que es identificar cuáles son las condiciones más estructurales, culturales, sociales, que generan barreras, que ponen a los otros en una situación deficitaria, ¿verdad? Entonces, Kumashiro en particular ahí habla de la educación crítica y que cambia a los estudiantes y a la sociedad. Él hace una diferencia, las pone en dos categorías distintas, pero para efectos de esta matriz yo encuentro que basta ponerlas juntas, pero lo importante es como ir transformando esas racionalidades en el amplio sentido, lo que pensamos, lo que decimos, nuestros discursos, pero también cómo esas racionalidades se traducen en las prácticas, en las políticas, en los aspectos más estructurales, ¿verdad? Y en lo que Fraser en su marco podríamos entender que son políticas más de representación, porque esas representaciones permiten esa transformación. No basta solo reconocer, sino que poner dentro y transformar desde ahí. Y yo pongo esto, lo uso para muchas cosas, pero creo que es interesante, sobre todo si estamos pensando en la formación docente, desde un enfoque como integral, poder entender que la integralidad también implica generar marcos para poder entender y actuar desde estas distintas racionalidades, porque estas racionalidades en algunos puntos pueden ser excluyentes o contradictorias, pero muchos otros pueden ser complementarias, si es que uno las entiende y sabe desde dónde está generando su acción pedagógica, creo yo. Si uno sabe que está haciendo una acción que es compensatoria, sabe cuáles son los límites de esa acción compensatoria y cuáles son las otras cosas que se requieren hacer para que no sea solo compensatorio. Ya, mi tiempo se me fue a la punta del cerro, así que solo voy a un breve nomás, que también creo que lo puse porque hoy día creo que en el contexto de la pandemia, aunque si bien ha sido algo que, Genevieve, dijiste que yo he estado como siempre trabajando, creo que la inclusión implica apelar a las trayectorias educativas. Hoy día que estamos pensando que tenemos un nivel de desvinculación educativa que puede terminar en salida definitiva del sistema, pero también con procesos de desmotivación, todo lo que señalaba Rosa María de los procesos socioemocionales que estamos viviendo todos en este proceso, es muy importante mirar las trayectorias desde quién las vive, de quién las transita, es decir, los y las estudiantes en todos los momentos de la vida. En el recuadro que está a la izquierda solamente están como las metas del ODS 4, que no es 4.1, me equivoqué, que en el fondo habla de los distintos niveles, es a lo largo de toda la vida. Eso es lo que yo quería como mostrar acá, y entender que en el fondo hay que pensar en las trayectorias reales, como dice Javier Terigi, que no son las ideales y teóricas que genera el currículum, sino que son mucho más irregulares, circulares, pueden tener baches, pueden tener idas, venidas, y donde el proceso escolar se tiene que relacionar mucho más consistentemente con el proceso de vida, con la trayectoria vital de cada una de las personas.
eso como general, porque también creo que son elementos que nos permiten entender que la integralidad no es como mirar todas las cosas del currículum, sino que es mirar a la persona desde cierta perspectiva. Eso sería todo por ahora. Me quedo callada porque me pasé mucho. Muchas gracias. Muchas gracias, Cata. Quisiera, bueno, la hora ha pasado volando, solamente hacer una última pregunta para hacer un cierre y a ver si alguno de ustedes lo puede responder o de manera muy breve cada uno. Si hay una comprensión mediana, ¿verdad?, frente a la importancia que reviste el mirar la educación desde el enfoque de derecho, y pareciera ser como redundar hablar de educación con enfoque de derecho y formación integral, ¿verdad?, están sumamente ligadas. ¿Qué hace que en nuestras mallas de pedagogía eso no esté intencionado de manera explícita? Algunas carreras tienen un curso sobre derechos humanos o un curso sobre enfoque de derecho en educación, que es un paso y que es importante, es un guiño, ¿verdad? Pero sabemos que necesitamos mucho más. ¿Qué creen ustedes que pasa que no damos ese paso o no somos capaces de asumir aquello? ¿Qué es lo que está a la base según la experiencia que ustedes tienen? Yo creo, parto, Sí, tomando un poco brevemente, por favor. Sí, no, solo me quedo con una idea a propósito de lo que presentó Juan Eduardo de el desarrollo histórico, ¿no? Yo creo que tiene mucho que ver con lo que se gestó y lo que se instaló en dictadura, y que tiene mucho que ver también con todo lo relacionado al mercado neoliberal y sus efectos en la sociedad chilena, en las personas y en el proceso educativo. Y que no esté es porque la sociedad chilena se atomizó, nos atomizamos y por lo tanto nos fragmentamos y no tenemos esta mirada global, general, integradora. Yo creo que es el resultado de un modelo que hoy día está en cuestión. Solo eso. Muchas gracias. Cata, Juan Eduardo, Juan Eduardo debe activar su micrófono. estás muteado ahí. No, yo coincidiría con la opinión anterior. A mí me parece que hay un tema de la mercantilización de la educación que ha oscurecido este aspecto como más de derecho y de... Pero creo que estamos en recuperación de eso. Y de nuevo aludo a la Asamblea Constituyente que nos viene, en que creo que este va a ser un tema importante. O sea, cuando uno oye a los electos, digamos, hablar sobre sus temas, es curioso, pero el tema de educación sale, y no sale como una cosa institucional, sino que sale más bien desde este punto de vista más de educación ciudadana, de cómo nos relacionamos, cómo hacemos una sociedad más juntos o entre todos. O sea, yo tengo esperanza desde ese punto de vista. Comparto esa esperanza yo también. Cata. Si yo concuerdo con lo que señalan, yo agregaría como un aspecto que tiene que ver como con la lógica instrumental que se le ha dado a la educación en este mismo contexto. Entonces, volviendo a mi idea de racionalidades, es como si tenemos eso muy instalado. Las racionalidades cuesta transformarlas, no basta como transformar lo estructural, porque nos permean culturalmente, corporalmente, como en nuestra conformación más básica. Yo creo que ahí hay una transformación importante que hacer, pero también creo que esto nos enseña con un ramo de educación en derecho. O sea, creo que puede ayudar, pero lo que estamos viendo, lo que conversamos hoy día es que el derecho a la educación no es teoría, tiene su teoría, es un montón de prácticas. Entonces, si tú enseñas bien una perspectiva de educación inclusiva que no sea solo compensatoria, que es la idea como que se transmite, si la integralidad no la centras solamente como en algunos ámbitos del desarrollo humano, sino que lo miras también en un contexto como de los desafíos sociales que tenemos hoy día, como sociedad macro y nacional, etcétera, estás haciendo una educación con enfoque de derecho y una educación integral. Entonces, yo quizás sería más optimista,
pensaría que sí, hay varias transformaciones en las universidades que se están haciendo más desde la práctica misma de la formación que de la estructura curricular. La estructura curricular todavía está como muy cooptada por esta lógica instrumental y por todas las lógicas de aseguramiento de la calidad y acreditación y todo, que restringen como poder ponerle ese contenido más, más orientado a la integralidad. Pero en las prácticas uno ve que ocurren cosas más interesantes de lo que parece en la formalidad y lo que uno puede contar cuando viene la acreditación. Eso. Muchas gracias, Cata. Me tomo de lo último que tú dices, porque muchas veces nos quedamos también encerrados en nuestras casas de estudio y no compartimos las experiencias. Y el próximo encuentro tiene que ver con eso. Algunas universidades se han atrevido a ir un poquito más allá y nos van a contar cómo ha sido eso, cuáles han sido sus principales desafíos, en qué están ahora, cómo se proyectan, porque la idea es que podamos hacer un aprendizaje que tiene que ser colaborativo. Tenemos que ser coherentes también y estar a la altura de lo que estamos pidiendo y actuar con esa coherencia. Quisiera agradecerles profundamente el aporte que cada uno hizo hoy día en este tercer encuentro, agradecerle también a todas las personas que participaron. Sé que entre medio hubo un problema técnico, pero ya se solucionó y van a poder ver la presentación completa. Posteriormente les van a mandar el link. Así que nada, los esperamos para el último encuentro de este primer ciclo, que es el 28 de julio y que se titula Hacia una formación integral para los futuros docentes, algunas experiencias en Chile. Les deseo una muy buena tarde y me voy muy agradecida de los panelistas y también de los participantes a este encuentro. Muchas gracias.